¿Alguien quiere comenzar con oración, con alguna oración? Vamos a ver Ay, quién dice yo. no Ya, puedo. yo le oro. Ya, hermano César. Acá, Ya. seguir reformando. Ay, no puedo. Amado Padre Celestial, queremos agradecer por habernos permitido en este tiempo conectarnos, por haber resuelto también el problema técnico que tenía JR, y agradecemos también por tenerlo de vuelta a él y su familia, Señor. Sabemos que, bueno, parte de la familia también está en Santiago, pero sabemos que usted está acompañándolo junto con la familia de ellos también, y le damos gracias porque usted es tan bueno, Señor, porque usted nos da todo lo que necesitamos, y en tiempos difíciles también nos da el amor, nos da a través de todo lo que usted sabe, Señor, hacer. Y Señor. Gracias porque también podemos conectarnos nosotros acá y poder compartir esta clase, poder también ver a José Raúl, y poder también prepararnos para lo que usted quiere enseñarnos hoy, y este proceso que viene tan maravilloso de profundizar siempre en la forma, en la temática, en la escritura, en cómo aprender y cómo entender lo que usted nos enseña cada día. Gracias por este estudio de Santiago, Señor. Gracias porque está siendo muy interesante, y dejamos toda esta clase en su mano para que usted nos guíe, que no hayan interferencias en la línea, en el Zoom, y que podamos sacarle el máximo provecho. En nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, hermano César. Como vimos en la última clase, en el cronograma, no sé si se acuerdan, si lo vieron, hoy día comenzamos la segunda etapa de este curso. Vimos un poquito de hermenéutica en la parte gramatical de la epístola de Santiago. Lo voy a compartir pantalla mientras tanto. Estuvimos viendo efectivamente todo lo que eran las formas literarias, ¿se recuerdan? De hecho, quedó una tarea, por ahí algunos me la han mandado, otros pueden hacerla si no la han hecho y mandármela. Esta semana no vamos a dar tareas, así que vamos a dar una semanita más ahí para que puedan hacer la tarea de la semana pasada. Y estuvimos clasificando las figuras literarias, hicimos después un análisis ya desde la escritura directamente, y hoy día vamos a ver, vamos a meternos en la exégesis un poco de la epístola, y vamos a trabajar los temas del autor, a quiénes fue escrita esta carta y por qué es escrita de acuerdo a el contexto histórico que estaba viviendo. ¿Ya? Así que ese va a ser lo que vamos a trabajar hoy día, y ya la próxima semana nos vamos a ir metiendo directamente en el capítulo 1 del libro de Santiago. ¿Ya? Así que ese es para el día de hoy lo que tenemos planificado, así que no va a ser una clase muy larga, sino que va a ser más interesante en términos de por qué se escribió el libro y quién lo escribió, etc. Estoy abriendo la presentación y la comparto enseguida. 26. Ya, ¿se ve ahí? Súper bien. Perfecto. Bien, así que vamos a agradecer. No, hoy día no tengo que agradecer a Javier, que hice yo las láminas. Así que si están fome, saben que las hice yo, no fue Javier hoy día. Pero siempre ella me ayuda. Esta semana no tenía el tiempo para hacerlo, pero tiene prueba mañana, así que no se podía. Pero siempre tenemos una laminita ahí que podemos ir ocupando. Entonces, hoy día estamos en la clase 3 de nuestra Academia Bíblica, nuestra iglesia, acerca del libro de Santiago. Y nos vamos a meter inmediatamente en materia
y esta es la parte tal vez más difícil de explicar, eh, acerca del autor. Y esto siempre genera ciertas controversias y esta no va a ser la excepción. El autor, las cuestiones del autor siempre tienen este tema porque muchas veces el autor, en este caso, por ejemplo, él dice en el versículo 1 que es Santiago, pero solo en el Nuevo Testamento conocemos al menos 4 Santiagos. Entonces, ¿cuál de esos Santiagos es? Es la duda que queda siempre en este tipo de cosas. Sin embargo, antes de que entremos en materia, quiero decirles que nosotros no vamos a tener nunca la última palabra. En estas cosas hay algunas teorías, hay corrientes teológicas que a veces tienen una opinión, otras otra, a través de las distintas corrientes y los distintos estudios que se van haciendo. A algunas personas les parece más interesante eh, algunos aspectos que nos ayudan a decir algo y otros consideran otros. Por lo tanto, yo voy a presentar aquí las dos grandes teorías respecto del autor, porque, como decimos, el texto no nos dice exactamente qué Santiago es, pero vamos a presentar las dos grandes teorías. Si usted quisiera profundizarlo, invitamos a estudiar más y tenemos grandes instancias para poder hacerlo partiendo por nuestro seminario. Bien, el versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. La identificación del autor de la epístola de Santiago ha sido un tema, como les decía, de disputa durante siglos entre los teólogos expertos en el Nuevo Testamento. Y de ahí surgen dos grandes teorías. La primera, o dos corrientes, como le puse aquí. La primera es que este Santiago correspondería al medio hermano de Jesús. O sea, es decir, a uno de sus hermanos por el lado de sangre de la mamá, ¿cierto? De María. Todos sabemos, y si alguien aquí no lo sabe, puede mandarme un mensajito y podemos profundizar mucho en esto. Pero María, después de tener a Jesús, tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanos con los que creció, con los que compartió en su niñez. Dentro de esos hermanos hay un hermano que se llamaba Jacobo, y su traducción es Santiago. Y este medio hermano de Jesús, Santiago, podría ser, o una de las corrientes dice que podría ser el autor de esta epístola. ¿Por qué se dice esto? Porque se sabe que Santiago, el hermano de Jesús, fue obispo de la iglesia en Jerusalén. Y de hecho lo menciona Pablo en Gálatas 1:19, si ustedes lo pueden ver. Por lo tanto, se le atribuiría esta epístola por una de esas razones. Este Santiago, el hermano de Jesús, después de la muerte de Jesús, se le aparece. Jesús se aparece a Santiago, lo que lo lleva a la conversión. Se dice que los hermanos de Santiago, en su mayoría, creen en Jesús posterior a la muerte de Jesús. Antes de eso, no creían en Jesús como el Mesías. Por lo tanto, después de Jesús, aparece la conversión de Santiago y, y bueno, producto de toda la enseñanza, tanto de niños como de Jesús,
sería muy conocedor del Antiguo Testamento, cosas que figuran muy bien en la epístola de Santiago. Y la epístola de Santiago, los 5 capítulos, se asemejan mucho en el contenido respecto del discurso que da Santiago de Hechos 15, 13 al 21. Asociado a la cuestión del autor, tenemos siempre la fecha de escritura. Va muy relacionada, y tal como aquí tenemos dos corrientes respecto de la paternidad de este libro, también tenemos dos fechas. Si Santiago fue el medio hermano de Jesús, y entendemos por qué es medio hermano, ¿cierto? Porque Jesús viene de María y del Espíritu Santo, de Dios directamente, no fue concebido por hombre. No así sus hermanos, que sí fueron concebidos por José y por María. Por eso se habla del medio hermano de Jesús. Si el escritor de la epístola de Santiago es Santiago, el medio hermano de Jesús, entonces ubicamos la escritura de este libro entre los años 40 y 50 después de Cristo aproximadamente. Podría incluso bordear los 60, porque hay que recordar que el medio hermano de Jesús, Santiago, sí sabemos que murió en el año 62, por lo tanto no pudo haber sido después de eso. En tal caso estaríamos frente a uno o al primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Algunos dirán, qué raro, porque el pastor Ricardo Vázquez en algún minuto mencionó, ¿cierto?, que el primer libro escrito del Nuevo Testamento pertenecía a Pablo y era, si no me equivoco, Tesalonicense. Y efectivamente, y es ahí donde tenemos esta otra corriente que tiene que ver con Santiago, un personaje anónimo, es decir, que no correspondería a ninguno de los Santiagos que conocemos, o estamos en presencia de un autor que ocupó pseudonimia, es decir, tomó el nombre de Santiago y lo colocó no siendo Santiago quien lo escribía. Esto de la pseudonimia, eso era un, un recurso muy utilizado en las escrituras del primer siglo. Y esto no tiene que ver, como lo vemos hoy día, en términos de que le está robando la identidad para ponérsela a un libro, sino que era todo lo contrario, era para darle un realce a quien ellos consideraban, ¿cierto?, un inspirador del libro. Es decir, puede perfectamente algún Santiago o alguien haber escrito y haber sido discípulo, por ejemplo, de a lo mejor del medio hermano de Jesús, y le puso el nombre, pero sin que haya sido el medio hermano de Jesús quien lo escribió, sino que esta persona lo escribió a nombre de Santiago, pero ocupó su sabiduría, ocupó su manera de escribir y simplemente puso el nombre de Santiago ahí. Dentro de esta corriente, otra teoría tiene que ver con algún discípulo de Pablo. Y eso lo podemos notar inmediatamente, una de las cosas que podemos ver es que notaríamos inmediatamente eso en el primer versículo. Si ustedes se fijan, la mayoría de los escritos de las cartas de Pablo, la saludación es yo, Pablo, el título, ¿cierto?, de Pablo, a veces dice apóstol de Cristo, otras veces dice enviado de Cristo, en otras, tal cual como aquí, siervo de Cristo. En Santiago hace exactamente lo mismo. Si miramos el versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se fijan aquí en el versículo?
Entonces, por eso también, y bueno, la manera de presentar las cosas guardan mucha relación, también podría haber sido algún Santiago discípulo de Pablo. Esta teoría o esta corriente se afirma, por ejemplo, del contenido. El contenido no podría comprenderse, o sea, quienes leyeran esto no podrían entenderlo de buena manera si no existieran previamente algunas de las cartas de Pablo. Es decir, el contenido de la carta de Santiago hubiese sido muy difícil de entenderlo en su 100% si ya Pablo no hubiese escrito algunas cosas. Si ustedes se fijan, Santiago habla de la fe, cosa que Pablo también toca, por ejemplo, en la carta a los romanos. Creo que ayer lo vieron con el pastor, respecto de la manera de que la carta de los romanos habla de la fe. Sin embargo, Santiago también ocupa la misma palabra en griego, pero desde una implicancia distinta, no con un significado, sino que en una manera de ver la fe distinta. Por lo tanto, sin haber tenido ese concepto anterior, lo que Santiago plantea hubiese sido más difícil de entender. Por lo tanto, no es muy difícil, o aquí ya empiezan las teorías, que haya sido escrita en el tiempo en que los hermanos de Jesús vivían, porque eran muy contemporáneos a Jesús. ¿Sí? No había todavía una teología o teorías donde esta carta pudiera de alguna u otra manera afirmarse. Por otro lado, está la forma de escritura. Aquí quien está escribiendo, el Santiago que escribe, es un judío. Es un judío y le habla a judíos. Ocupa mucha terminología judaica. Esto también podría haber sido respecto del hermano de Jesús. Sin embargo, dentro de lo que escribe y la forma en que escribe, se nota un personaje, un hombre que maneja el lenguaje, que maneja el griego de una manera excepcional. Y recordemos que Jesús, junto a sus hermanos, no hablaban griego. ¿Qué hablaba Jesús? A ver. O sea, lo hablaban arameo. Arameo. Arameo, muy bien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dio la respuesta? Yasna. Hermana Yasna, muy bien, muy bien. Muchas gracias por... Efectivamente, la lengua materna de Jesús y sus hermanos es el arameo. Y a pesar de que sí hablaban el griego, no era su lengua materna. Por lo tanto, el manejo del lenguaje, de la gramática que hay del griego, habla de una persona que tenía un lenguaje, el griego, como una lengua materna. Por lo tanto, esta es otra de las cosas por las cuales esta corriente de pensamiento, ¿cierto? Teológica, acepta a un Santiago que probablemente no era el hermano de Jesús. Y por otro lado, Jesús en sus discursos siempre estuvo muy atento a temas que omite Santiago, como el tema de la muerte y la resurrección, que eran un tema para Jesús muy importante, sobre todo acerca del reino de Dios, en medio de esta vida. Y estos son temas que el libro de Santiago omite. Por lo tanto, ahora, en esta segunda corriente, si nosotros nos acogemos a esta corriente, la fecha de escritura es muy posterior, sería entre los años 80 y 90, e incluso hay autores
que datan este libro, de acuerdo a esta corriente, en años posteriores, incluso como el 150. Por lo tanto, lo que nos debiera quedar aquí, sí, más allá de casarnos con una u otra corriente, es importante analizar lo que el texto nos dijo, lo que el autor nos intentó entregar. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí ya nos estamos metiendo justamente en el texto, por eso la próxima clase partimos del versículo 2, porque aquí cuando hablamos del autor, el autor nos quiso decir algo muy, muy interesante. Cuando habla de siervo, la traducción, y esto lo prediqué hace unas semanas atrás, precisamente hablando de este versículo, el autor lo que intenta aquí es mostrar, ¿cierto?, un grado de humildad muy, muy importante. El autor cuando menciona que es siervo, lo que está diciendo es que es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y fíjense que en el original lo que plantea es está en el griego, esto está invertido. En el español podríamos decir Santiago, del Señor Jesucristo y de Dios, siervo. O sea, pone delante, antes de decir cuál era su cargo, en este caso siervo, esclavo, que es la traducción exacta, él primero pone de quién es siervo o de quién es esclavo. Es esclavo primero de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que él eh, dice, y después dice siervo. Y esto es muy, muy interesante porque el texto, y por eso digo, aquí el autor, Santiago, ocupa muy, muy bien el lenguaje. Él dice, es más importante de quién soy siervo que ser siervo. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a distinguir. Para él es más importante el ser siervo, o sea, perdón, de quién soy siervo que el ser siervo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Perfecto. Sí, se entiende. Perfecto. El autor se considera a sí mismo como siervo. Pablo decía lo mismo. Si ustedes ven eh, la primera carta a los filipenses, Pablo se clasifica tal cual, siervo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. La única diferencia aquí es que Santiago cambia en el original el orden y dice primero es de quién es esclavo, de quién es siervo y luego siervo de Dios, dice qué es lo que es. Por lo tanto, el mensaje aquí, más allá de querer o de que nosotros necesitemos eh, saber cuál Santiago exactamente fue quien lo escribió, creo que debemos quedarnos con lo que el autor también quiso decirnos. Santiago aquí se coloca entre aquellos hombres que a lo largo de los siglos se han sometido a la voluntad de Dios. Eso es muy, muy importante. El mensaje aquí es, debemos someternos a la voluntad de Dios, llegar a ese punto en donde incluso es más importante a quién sirvo
que realmente ser un servidor. Hay que entender que para quienes está siendo escrito esto, ser esclavo es una vergüenza. Lo que para los griegos y romanos paganos era una vergüenza, esto de ser esclavo, para los cristianos constituía un privilegio, es decir, considerarse como esclavos del Todopoderoso y por consiguiente someterse a su voluntad. Y en las cuestiones del autor, quedémonos con esto también. Es interesante estudiar, si alguien quiere profundizar en esto, insisto, creo que el seminario es una muy buena alternativa y hay distintas también otras alternativas, pero aquí a través de nuestra iglesia, a través de la Academia Bíblica, creo que eh, debemos quedarnos con esto. Existen estas dos teorías, podría ser el hermano de Jesús, pero también no podría serlo, eso hay que entenderlo, para que no volvamos a caer también a veces en la soberbia y decir, no, este es el hermano de Jesús y quedamos solo con eso. Hay muchas personas que se casan con una opción y bueno, a veces ahí también entra un poco de soberbia. Pero lo que el autor quiere decirnos es todo lo contrario, es la humildad por sobre todo y el mensaje hubiese sido, si él hubiese querido que supiéramos, hubiese tenido alguna relevancia que supiéramos, para nosotros hoy día como iglesia, lo hubiese puesto. Sin embargo, puso siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, con eso, en términos del autor, quisiera que quedáramos y que lo reflexionáramos durante la semana. ¿Somos siervos? ¿Somos esclavos del Señor Jesucristo? Eso es fuerte, una palabra fuerte, significa en realidad no hacer nuestra voluntad, sino que hacer la de Dios. No hacer lo que nosotros queremos, sino que lo que Dios quiere. No llevar nuestra vida a través de lo que nosotros podemos hacer, sino que a través de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Eh, Karen en estos días me preguntaba mucho algunas, algunas cosas que hacer. Y bueno, hay cosas que uno a lo mejor sabe y otras que no, pero por sobre todo, yo le decía, hija, pregúntale al Señor. eh, Somos esclavos de Él. Y Él nos va a ir dando en la medida que vamos necesitando, Él nos va a ir direccionando, Él nos va a ir diciendo cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer. A veces en cosas prácticas, cosas de la vida cotidiana, uno dice, no, pero ¿cómo voy a preguntarle esto al Señor? Sí, pregúntele, hermano, arrodíllese, humíllese, deje de pensar que todo lo podemos hacer nosotros con nuestras fuerzas. Evidentemente nosotros sí tenemos que hacer lo que nos corresponde, nuestras responsabilidades debemos ir a trabajar todos los días, pero el Señor nos va a ir guiando en medio del trabajo. No es solo el día domingo esto, no es solo en las reuniones, la alabanza, la academia bíblica. Cristo está en nuestras vidas en todo lo que nosotros hacemos. Créanme que mi negocio, eh, Dios es como mi chat GPT, como mi inteligencia artificial, pero real. Yo le pregunto todo, las decisiones que voy a tomar, lo que debemos tomar, y el Señor nos va guiando. Es realmente, cuando uno se sabe esclavo, el Señor va haciendo y lo dejamos hacer. Así que con eso los quiero dejar aquí, al menos con el tema de el autor. Bien, ¿alguna pregunta antes que nos metamos en el tema de los lectores? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a avanzar con los lectores. Y el primer versículo también nos da una luz
de los lectores que tenemos. Y dice, después de decir quién es, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ojo, que este salud no es el que se están imaginando después de las vacaciones del 18. No, no tiene que ver con eso, ¿ya? Así que no se me entusiasme, hermano, voy a tomar la copita ahí, no, no. Este salud tiene que ver con otra cosa muy, muy interesante que vamos a ver hoy día también. Pero dejémoslo ahí el salud. Eh, Santiago, el autor de este libro, nos llama a que le está escribiendo, ¿cierto?, a las 12 tribus que están en la dispersión. Textualmente, Santiago utiliza una frase con la que cualquier judío, esto de las 12 tribus, haría que cualquier judío se sintiera identificado. Sin embargo, todo el contenido de la epístola, los 5 capítulos, muestran que el autor no solo tenía en mente a los judíos, sino que su enfoque era más amplio y tenía que ver con todos los cristianos. Aquí, claro, efectivamente usa el término porque la formación y la escritura de este Santiago tiene que ver con una formación muy helénica y él está buscando llamar la atención sobre todo de aquellos judíos convertidos al cristianismo. Esa es la intención, él ocupa esta frase para que ningún judío se sienta excluido. Sin embargo, el contenido de toda la epístola muestra que él va por todos aquellos convertidos, no necesariamente judíos, sino que por todos aquellos cristianos. ¿Sí? Ojo con esto. Evidentemente, él está llamando y buscando que quienes lean, quienes escuchen en aquel tiempo esta epístola, sean judíos, que no se quede ningún judío afuera. Sin embargo, el objetivo final a quienes está llamando es a toda la iglesia cristiana. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Ocupa un recurso literario para que ningún judío quede fuera, judío de sangre, pero no está refiriéndose no quiere dejar afuera a nadie, sino que todo el contenido nos muestra que está llamando a todos aquellos que son cristianos, judíos o no, ¿sí? No excluye a nadie el texto. ¿Se entiende, cierto? Háganme con dedito así, así. ¿Por qué está llamando a estos judíos y por qué habla de la dispersión? ¿Alguien tiene alguna idea qué es lo que se está viviendo en ese minuto? Los destinatarios de este libro eran creyentes judíos, en su mayoría, que habían sido dispersados, posiblemente como resultado del martirio de Esteban. ¿Se acuerdan cómo murió Esteban? ¿Sí? Sí, exacto, Y Pedro. exactamente, muerto a piedra, Lapidado. Sí, no, con piedra. a piedrazo, Lapidado. sí, lapidado. Rápido. Y a la persecución bajo Herodes Agripa I. Ambos hechos hacen que los cristianos empiecen a pasar un peligro, definitivamente. Por lo tanto, sobre todo aquellos judíos, porque aquí hay que entender que aquellos judíos que se convertían al cristianismo eran apiedrados, empiezan a dispersarse, como muestra la imagen, por toda Asia Menor
y Egipto, Europa, etc. Por lo tanto, los judíos estaban solos en algunos lugares. Habían pequeñas comunidades. eh, el grupo de cristianos que empieza a moverse por toda Asia, empieza a tener necesidades porque ya no están en su región y empiezan a necesitar generar negocios, a relacionarse con otras culturas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, no sé quién hizo la tarea de leer todo Santiago durante estos días, pero aquellos que lo hicieron, si ustedes se fijan, porque habla de la fe, y aquí esto es muy, muy interesante, porque el Romanos habla de una fe teórica, teológica, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe en uno? Sin embargo, Santiago habla de una fe práctica, es decir, aquellos que están siendo dispersados por el mundo, están siendo obligados a irse de sus lugares para proteger su vida, le está diciendo Santiago, bueno, ahora, en este minuto, en este momento que ustedes están viviendo, es el momento de poner en práctica esa fe que decía Romano. Es momento de poner en práctica lo que les fue enseñado, lo que les fue dado a través de Jesucristo, y es momento de ayudar. Es momento de ayudarse entre ustedes como comunidad. Fíjense que los judíos tienen yo no sé si será a raíz de esto mismo, pero tiene una tradición muy, muy interesante. Ahora probablemente lo hacen a través de redes sociales y un montón de otras cosas. Pero cuando no teníamos esto de las redes sociales, Facebook, etcétera, hace algunos años atrás, los judíos lo primero que hacían cuando llegaban a un país que no era el suyo y entraban a un hotel, por ejemplo, era pedir el libro de sugerencias. Porque todo judío que hubiese pasado por ahí hubiese dejado algún dato. Hubiese dicho, hoy en este hotel, no sé, tal cosa es bueno, es malo, o para hacer cualquier cosa, vayan a tal y tal parte, aquí hay un... Dejaban su experiencia, lo que les podía servir a otro judío que viniera después de ellos, lo dejaban escrito, anotado, en el libro de sugerencias del hotel, por ejemplo. Entonces, de esa manera, el judío que venía después tomaba el libro y ya su vida era más simple en ese lugar. Ya tenía cierta información que un judío anterior tuvo que a lo mejor le costó obtenerla, pero al momento de tenerla fue y la puso por escrito ahí en ese libro. Por lo tanto, le servía de ayuda a todo aquel que viniera después. Esto, más o menos lo mismo es lo que está ocurriendo a través del libro de Santiago. Le está diciendo, ojo, ahora que ustedes están dispersos como cristianos, su fe debe dar obras. Entonces empiecen a ayudarse, empiecen a hacer algo por el otro. Si están viviendo alguna comunidad pequeña, bueno, el uno con el otro se van ayudando y así van a ir surgiendo. Es un momento en donde la comunidad judío-cristiana o gentiles cristianos están viviendo mucha persecución, están necesitando de cierta red que les permita ir surgiendo en estos lugares, están además siendo influenciados por otras culturas, ¿cierto? Y por otras maneras de llevar una vida religiosa, por decirlo de alguna manera, para nosotros, evidentemente, una vida pagana, ¿cierto? Por lo tanto, necesitan poner en práctica su fe. Ya su fe no es suficiente en el conocimiento, sino que Santiago, por eso habla de una fe viva. Una fe viva es aquella que produce, ¿cierto?, buenas obras. Si bien las buenas obras no es un requisito para ser salvo, pero sí es una consecuencia
de una vida con Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué tipo de personas está dirigiéndose el autor? El autor se refiere a su audiencia como a hermanos, o sea, como pares, semejantes, el cual era un epíteto común entre los judíos del primer siglo. Por ejemplo, la palabra griega traducida congregación es la palabra sinagoga. Santiago hace más de 40 referencias al Antiguo Testamento y otras tantas al Sermón del Monte. Es muy interesante cómo ocupa mucha información del Antiguo Testamento para que aquellos judíos que están leyendo o escuchando su epístola tengan esta referencia y entiendan lo que él está tratando de mencionar. Bien, propósito. ¿Cuál era el propósito? Y aquí se nos mezcla un poco lo que estábamos conversando, ¿cierto? El autor exhorta a sus lectores a apoyar mediante un testimonio positivo y práctico la profesión o confesión del cristianismo. No sirve solo lo que aprendimos, sino que es momento y las condiciones históricas están dadas para que ahora se ponga en práctica nuestra fe. La pregunta ahí es, ¿qué nos dice eso hoy a nosotros? Si bien en Chile no estamos siendo perseguidos, al menos a través de nuestro país, a través de nuestras leyes, pero en general, como cristianos, y aquí yo quiero escucharles también, ¿qué es lo que les deja esto? ¿Qué es lo que les, más allá del texto, sino que esta situación histórica, este contexto histórico, eh, qué es lo que les llama la atención como aplicación a su vida? A ver si alguien, también poniendo en práctica lo que la clase del día lunes, que tiene que ver con estas preguntas. Adelante, hermano César. Primero, un pequeño comentario mío, por supuesto, nada más. Pienso yo con respecto al último punto anterior que leímos, que mostraba acerca de cómo con este proceso que vivieron ellos de persecución, cómo empezaron a moverse a tantos lugares de Europa y Asia y a distintos lugares. También yo veo, y digo esto en mi comentario, por lo que yo he visto en otras escrituras igual es la mano de Dios, porque llevando el mensaje a otros lugares, ¿no? De una Absolutamente. forma u otra, de una u otra forma, a pesar a- de que algunos sufrían cosas terribles. Absolutamente. Fíjense que sin esa persecución, probablemente el cristianismo no hubiese llegado a nosotros. O sea, hay Tal que cual. entender que, y nosotros a veces, muchas veces, nos quejamos de las migraciones. Y quiero, ojo, no quiero entrar en temas políticos, ni mucho menos, pero muchas veces nos quejamos de las migraciones descontroladas. Pero fíjense que ese fue un recurso que Dios usó para la expansión de la Biblia, sobre todo, eh, muy, muy potentemente. Dios usa los procesos migratorios. A nosotros nos tocó con Karen estudiar todos los procesos migratorios desde Adán y Eva en adelante respecto de la Biblia en Fatela. Tuvimos ese curso de pastoral al inmigrante y nos hicieron estudiar todos los procesos migratorios y ahí nos dimos cuenta lo importante de todas las migraciones
en la historia para que el Evangelio, la Biblia, fuera llegando a todas partes del mundo. Jesús mismo fue migrante. Eh, por lo tanto, todos estos procesos no son casualidad, muy bien lo dice el hermano César. O sea, aquí Dios usa cada uno de estos procesos con distintos objetivos y tal cual como usa las situaciones hoy en día. Nosotros, Karen, nos preguntábamos en algún minuto por qué, porque mi suegro sufrió un par de días y decíamos, ¿por qué el Señor permite esto? Bueno, hay un propósito. Dios usa estas situaciones difíciles, sin duda lo que viven estos judíos del primer siglo, cristianos, ¿cierto? Que se están convirtiendo al cristianismo, que creen en Jesús, que creen en la redención a través de la cruz, no lo están pasando bien. No es una situación, no es un viaje de placer, ni de vacaciones, ni mucho menos. Están sufriendo mucho. Ahí, y durante los traslados sufren sed, sufren hambre, discriminación, etcétera, frío, calor. Entonces, no es una situación fácil. Y efectivamente es algo que Dios va utilizando eh, en la medida en que Él también va avanzando en la historia. Así que muchas gracias, hermano César. Ahora, respecto de mi pregunta, ya no nos desvíen, no nos desvíen. Sí, eso quería Ya, hágale. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, pero creo que igual eso, hasta el día, como dice usted, en nuestro tiempo, claramente, como dice, las obras, las buenas obras, no son requisitos, pero sí son resultados de un tema de gratitud por la salvación que Dios nos ha dado. O sea, obviamente, si yo veo a un hermano sufriendo, lo normal debiese ser que yo me preocupara por lo menos por apoyar a ese hermano en el momento, lo que fuera que está pasando, obviamente, y mínimo así como animarlo con una escritura o con el apoyo moral y emocional, mínimo. Claro, claro. Ahora, eh, ahí hablamos de gratitud. Por qué la fe produciría buenas obras? ¿Qué produce la fe más allá de la gratitud? ¿Qué es lo que produce la fe que nos lleva a este cambio? Porque efectivamente la gratitud tiene que ver con que Jesucristo murió por nosotros, cargó nuestros pecados, nuestras culpas, pero dejando un poquito eso de lado, ¿qué es lo que nos lleva a movernos de una u otra manera en la vida cotidiana, aparte de la gratitud? Eh, Podría ser que la fe lo estimula a uno la fe principalmente nos transforma, ¿cierto? Nos transforma interiormente, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro espíritu. Y eso nos lleva a ser más humildes, ¿Ya? a no pensar tanto en uno mismo, sino pensar más en el prójimo. Exactamente, muy Y bien. eso a la vez nos lleva a hacer buenas obras, porque ya no piensas solamente en tu bienestar, sino que piensas en el bienestar de los que están a tu alrededor, Exactamente, y a esto quería principalmente. justamente llegar. Eh, Jesús dice, cuando le preguntan, ¿cierto?, cuál es el mandamiento más importante, ¿cierto?, como para hacerlo caer, dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y dice, y semejante a este, o en segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra semejante en el español tiene una connotación de parecido. Sin embargo, la palabra usada en el griego
tiene la connotación de que es igualmente de importante, es decir, ambos mandamientos no pueden separarse. Es decir, si yo amo a Dios, como digo que lo amo, entonces amo a mi prójimo como a mí mismo. Y si amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces imposiblemente no puedo amar a Dios. ¿Sí? O no podría no estar amando a Dios. ¿Se entiende el Sí, concepto de semejante? O sea, es decir, es uno con el otro, no pueden ir aparte. La palabra en el griego tiene esa connotación, que yo puedo amar a Dios, pero por consiguiente, por el mismo hecho de amar a pues, Dios, es mira, porque estoy amando al prójimo. Si yo no amo al ajá, prójimo, entonces no puedo decir que amo a Dios. exacto. ¿Sí? Hermana Fresia, ¿quiere decir algo? No, sobre la fe, yo creo que lo que decía la hermana también, por ser yo, en mi testimonio mío, yo tengo la fe cuando mi hijo tuvo cáncer y todo, yo dije, Señora, aquí está mi hijo, y tú haces la voluntad en él. Yo creo que cuando uno tiene esa fe tan grande en Dios y que Dios va a hacer lo imposible, haga su voluntad que a uno le parezca bien o le parezca mal, la tenemos que aceptar humildemente, humildemente, y tenemos que morir nosotros mismos para poder ayudar a nuestro prójimo, porque la palabra lo dice. Amados lo uno a lo otro, soportados lo uno a otro, me gusta o no me gusta ese hermano, yo tengo que orar por ese hermano, tengo que amar a ese hermano, si lo veo mal, ahí tengo que estar, tengo que morir yo para estar al lado de él. Y la fe para mí es todo. Yo tengo fe en mi Señor y como dice usted mismo, como decían delante, en su negocio usted le pide toda la dirección a nuestro Señor. Yo soy igual. Yo me levanto, a veces no sé qué hacer. Le digo, mira, Señor, estoy, no sé, pero tú indícame este día, oro y no me doy cuenta cuando empiezo a funcionar, porque la fe que yo tengo en mi Dios, que yo sé que mi Dios está conmigo, que mi Dios va a hacer todo. Como le digo, me guste o no me guste. Exactamente. Estoy pasando pruebas. Le digo, mira, Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad, estoy esperando tu voluntad, sea buena, sea mala, pero la tengo que aceptar humildemente. Y yo creo que esa es la Amén. fe. Mm, Sí, efectivamente. Y fíjense cómo hemos ido de un versículo donde no nos habla de ninguna verdad teológica, sino que solo nos dice quién es Santiago, eh, qué es lo que hace, en este caso ser esclavo, y a quién se dirige. Solo con esos 3 versículos hemos hecho una exégesis, o sea, 3 versículos, 3 conceptos que están en un solo versículo. Hemos Mm. hecho toda una exégesis y hemos podido obtener un mensaje para nuestra vida. Un versículo, 3 verdades o 3 cosas que nos dicen ese versículo. Y eso es muy interesante porque el contexto, lo que está viviendo la gente, el judío del primer siglo en ese momento, es relevante para lo que el autor está queriendo decir. O sea, cuando el autor dice a las 12 tribus dispersas, eh, eso está hablando mucho, o sea, nos está hablando de esa fe, nos está hablando de que debemos hacer algo, que no podemos dejar las cosas así por hacerlas, sino que nos está hablando también de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Bajo ese punto de vista, así es. no es malo, ojo, y aquí uno siempre se queja del amor propio de las otras personas, ¿cierto? Que tiene mucho amor propio a veces la gente, pero no es malo el amor propio. El tema es si ese amor propio lo usamos también para bendecir a otros. Si yo tengo Ujú. amor propio solo por mí y no tengo ese amor que dice la Biblia, que dice Jesús, como a mí mismo, entonces claro, ahí estoy mal. Pero si yo tengo harto amor propio
y ese amor propio se refleja en que amo también de la misma manera a mi hermano, entonces no está mal tener el amor propio. ¿Se entiende un poco el contexto? Por eso Jesús Sí. dice, como a ti mismo, o sea, no está mal que Ujú. uno se cuide, que uno tenga cierto amor propio, pero lo que está mal es que yo no ame a otros como me amo a mí mismo. Ahora, todas estas conclusiones las hemos ido obteniendo a raíz de este versículo. Y Entonces, eso, Raúl, sí, dígame, hermana María Inés. también puede, de la fe que estamos hablando, podría ser, esa fe es que actuemos como Jesús, Claro, seamos imitadores de Él. efectivamente Jesús es un ejemplo a seguir. Él vino y se hizo humano Mm. precisamente para que nosotros tengamos un modelo al cual parecernos, el cual seguir. Decir, yo a los jóvenes siempre les digo, cuando tengan alguna duda respecto de cómo actuar, de cómo hacer, no solo uno le pregunta a Dios qué es lo que quieres que yo haga, sino que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Así es. Porque Jesús es un ejemplo y algunos dicen, pero es que Jesús era Dios. No, ojo, pero Jesús se hizo hombre precisamente para que nosotros lo tuviéramos como referencia. Así que no me venga con eso de que era Dios. Bien, Santiago entrelaza la dinámica de las tres divisiones del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, y los une dentro de su propio estilo literario. El uso de las metáforas, símiles y otras figuras del lenguaje da a la epístola un lugar único en el Nuevo Testamento. No hay un libro parecido a Santiago dentro del Nuevo Testamento. Es único. La narrativa que ocupa las figuras literarias, la manera de usar el Antiguo Testamento dentro del texto es realmente único y por lo tanto el autor del texto es alguien muy, muy estudioso. No es al azar de manera en que usa estos recursos. ¿Se acuerdan del versículo primero que estábamos analizando? La última palabra, ¿qué decía? Saludos. Salud, no, decía saludos. Salud. Es que yo estoy viendo esta versión. Salud. Sí, Dice salud. 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 Bueno, el autor saluda a sus lectores con una sola palabra. O sea, a toda esta diáspora, ¿cierto? Les dice salud. Salud es de la salud, de que estén bien, pues. Sí, correcto, correcto. Pero ojo, eh, es, en el español, no, la traducción no le hace juicio a la palabra que se ocupa en el griego. En el texto original aparece la palabra chairein, que es el presente infinitivo en la voz activa del verbo chairo, bueno, eso, cuyo significado es regocijarse. No es salud de estar bien, bien de salud, ¿cierto? Sanito, sino que es de regocijarse, es decir, estar contento. Ahora, la manera en que está escrito el verbo, ¿cierto? En este infinitivo, la función del presente infinitivo es la de una acción continua, que no guarda relación con el tiempo. Es decir, no es regocíjense ahora, regocíjense mañana o regocíjense en el pasado. En el español no tenemos los verbos en infinitivo, en presente infinitivo, o sea, todo el tiempo, ¿sí? Es como si Santiago dijese, les deseo que se regocijen todo el tiempo, toda la vida, en cada situación, sin un límite.
sea, cuando les dice salud, le está diciendo regocíjense, pero no ahora, sino que regocíjense siempre. Recuerden que está llamando a los judíos cristianos, no a los judíos que practican el judaísmo, sino que a los que dejaron el judaísmo y se fueron al cristianismo, y todos aquellos otros gentiles que también se fueron al cristianismo. Les está diciendo salud, regocíjense, gócense, tengan un gozo, pero no ahora solamente o cuando les vaya bien o cuando usted, sino que siempre, Las buenas y las malas. en cada minuto, tal cual, hermana Fresia. Esta forma de saludar no es algo común o que aparece comúnmente en el Nuevo Testamento. Sí era la manera general de hacerlo entre los griegos. Pero fíjense que este tener gozo, inmediatamente después de saluda, continúa la manera normal de expresar un saludo en aquellos tiempos, y parece que el apóstol usa esa expresión deliberadamente, o sea, él muy a propósito ocupa eso en medio de, porque inmediatamente se pone a hablar acerca de las pruebas. O sea, él dice, yo, Santiago, primero, del Señor Jesucristo de Dios, siervo o siervo del Señor Jesucristo de Dios, o de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, porque están dispersas, ¿cierto? Salud, gócense, siempre. Y luego se pone a hablar acerca de la manera de llevar las pruebas. En conclusión, usa la manera general de saludarse entre los griegos en aquellos tiempos, pero esto tenía un propósito muy particular al usar esa palabra en específico. El autor desea preparar la mente de sus lectores para la lección que desea enseñarles, que deben experimentar gozo aún en medio de las difíciles pruebas por las que estaban viviendo. Y con esto quiero dejarlos, y con esto terminamos nuestra clase el día de hoy. No sé si será el Señor de alguna manera también está hablando a mi vida. Hemos pasado una semana, por decirlo menos, difícil, dolorosa, como familia. Y el Señor nos está diciendo, y a mí mismo, a mi corazón, a mi vida, gózate. Gózate, gócense en medio de esto. Gócense en medio de esta situación difícil. A ustedes, en medio de las situaciones que están viviendo, perdón, pero tengo todavía Así es. muy a flor de piel. Gócense, estén gozosos todo el tiempo, aún en aquellas situaciones dolorosas, aún en aquellas Amén. situaciones difíciles, aún cuando Amén. nos sentimos hundidos en el barro, aún cuando pareciera que el mundo se va a acabar, aun cuando pareciera que el mundo no va a poder seguir siendo lo que era, porque falta alguien. Aún en medio de eso, aún en medio de cada situación que cada uno de nosotros podemos ver difícil, dolorosa, el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo, Amén. gózate. Así es. Y es lo que hoy día con lo que nos podemos quedar. Si tuviera que decirle algo, hermanos, es salud, como dice Santiago. Gocémonos en medio de cada una de las situaciones, aún en lo favorable, cuando nos va bien, cuando estamos felices,
Cuando las cosas resultan, gocémonos porque el Señor está ahí con nosotros, porque nos Amén. está bendiciendo. Pero también gocémonos cuando el caminar se pone cuesta arriba. Así es. Amén. No sé si alguien quiero dejar la palabra, 2 minutitos para que podamos terminar con una oración. ¿Alguien quiere Sí, decir yo algo? quiero acotar algo. Adelante, hermana Margarita. También yo la puedo interpretar la palabra salud. En esos tiempos, a las 12 tribus pasaban por situaciones muy engorrosas, muy difícil, ¿verdad? Correcto. Muy difícil. Pero el siervo Santiago, yo lo interpreto que también, aparte de todo lo que usted ha comentado y los hermanos, eh, les dan como ánimo a las personas. En Claro, medio de todas las tribulaciones, en medio de todo lo que estaba, aparte de gozo, era dar ánimo, o sea, es decirle, pucha, si yo veo a un hermano que está en el suelo, tengo que levantarlo de una u otra forma. correcto. La Entonces, implicancia de la implicancia de la palabra Chaire también un tiene que ver poquito eso. más, claro, aparte de decir regocijarme o regocijarse en los momentos difíciles, pero va apoyando también al hermano, Exactamente, muy bien, hermana Margarita. levantando, porque claro, y hasta si lo vemos al día de hoy, no estamos pasando por eso, pero en situaciones complicadas que pasan, hermano, uno es como que estar ahí, Así es. Amén. No, estar no, ahí. sí, y yo creo que a veces tal vez nosotros no pasamos ese tipo de persecución que pasó el, el pueblo de Israel o los judíos dispersos, pero espero que mi esposa no vea esto, pero el día del funeral me pidieron hacer un pequeño responso antes de que saliera mi suegro. Eh, fue muy cortito, 1 minuto, di la opción ahí para que la gente hablara, di un versículo, etcétera, pero posterior a eso eh, sale alguien de la familia a hacer otra cosa completamente contraria al cristianismo. Y uno ve ahí, sí hay cierta persecución de vez, que hoy día estamos viviendo. Tal vez no nos apedrean, pero a veces las actitudes y las formas son más duras que una piedra. Y Así es. efectivamente, tal como Mm. dice la hermana Margarita, la implicancia de la palabra chaire en el griego tiene que ver con levantar el ánimo, con dar aliento también. Cuando dice gócense, no es el gozo no solo de estar contento, sino que justamente de animarse, de seguir adelante, de que la vida no se termina aquí, sino que continúa. Muchas gracias, hermana Margarita, ese comentario, porque a veces a uno se nos van ciertos detalles y esta es la gracia de ir analizando en comunidad en donde cada uno va viendo un punto distinto. Aquí yo solamente estoy guiándolos al conocimiento, eh, pero es el Señor el que va justamente hablando a través de nosotros y de ustedes también. Por eso yo no les digo alumnos, les digo estudiantes, porque sí tienen luz, la luz de Cristo. Amén. ¿Alguien Amén. más quiere hacer algún comentario? Mm. Bien, entonces vamos a orar, voy a orar yo y con esto ya terminamos la clase. Ven que hoy día me porté bien en términos de cuadrarme en el horario. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo. Gracias porque tú hablas a nuestra vida, Así es, Señor. porque a través de un solo versículo, a través del saludo del apóstol Santiago, hemos podido sacar tantas enseñanzas de nuestra vida. Hemos aprendido humildad, hemos aprendido amor, hemos aprendido acerca de la fe, hemos aprendido cómo amar a otros, hemos aprendido, Así. Señor, también que tú estás ahí en medio de las situaciones tanto difíciles Amén, Señor. como aquellas de bendición, Señor. Aprendimos a que tú nos estás diciendo
en medio de nuestra situación. Chairé, ánimo, salud, vamos para adelante, regocíjense, Amén. gócense. Sí, Señor. Gracias, papá, porque tú estás ahí con detalles en nuestra vida, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Y realmente te necesitamos, Señor, día Así es, a Señor. día. Amén. Necesitamos tu intervención en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo y ayúdanos, Señor, a reflexionar durante la semana acerca de estas cositas y podamos juntarnos también el próximo martes a seguir estudiando y aprendiendo de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. y amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, Muchas igualmente. gracias por Muchas gracias, conectarse. Raúl. Muchas Igualmente. gracias. Hasta Bendiciones. Dios les luego. bendiga. Karen. Saludos a la Chao, familia. Hasta luego. En su descansen. Padre. nombre, Saludos a muchas todos. gracias. Chao, Buen bendiciones a descanso. Saludos a todos. todos. Chao, Descansen. chao. Buen descanso. Bendiciones, gracias Hola, hermano. hermana, ¿cómo está? Chao, chao. Bien, hermana, bien, gracias. Qué bueno, qué Estás bueno. Bien, aquí estamos, pasando, pasando. esperando la Ahí voluntad de estamos. la Madre.